Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy especial porque traigo las recomendaciones de libros navideños para estas épocas de Navidad. Hola, bueno, como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les traigo recomendaciones de libros navideños. Yo sé que en todos los canales de BookTube, de la comunidad de BookTube, va a haber muchísimos videos de recomendaciones y casi todos van a ir enfocados casi siempre en los mismos libros, pero yo me di a la tarea de buscar libros que no sean tan conocidos, que pues tengan como un poco la historia navideña, pero que quizás no todos conocen, entonces pues para variarle, pero además que hayan sido libros que yo haya leído para que al mismo tiempo la recomendación pues sea un poco más válida. Al mismo tiempo traigo 3 recomendaciones que son las tradicionales, pero les voy a dar la explicación de por qué pienso que esas novelas, pese al paso de los años, tienen que seguirse leyendo. Así que vamos a comenzar con las primeras recomendaciones. La primera recomendación, acaban de ver la portada, y es el cuento de Navidad escrito por Charles Dickens en el año de 1843. Probablemente esta historia es la más conocida en las épocas navideñas porque hay un montón de adaptaciones cinematográficas, se han hecho obras de teatro, se han hecho incluso más adaptaciones en otro tipo de cuentos. Existe la versión de Charles Dickens, la historia original, la adaptación para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Charles Dickens nos regaló un cuento navideño tan extraordinario que ha trascendido a través de los años, y aunque se escribió en el año, más bien aunque se publicó en el año 1843, el personaje del señor Scrooge sigue muy presente dentro del imaginario de todas las personas cada época navideña. Esta novela, pese a que probablemente ustedes ya conocen la historia, hoy les vengo a recomendar que aunque hayan visto la adaptación cinematográfica, le den una oportunidad a la adaptación de la novela original escrita por Charles Dickens. Porque Charles Dickens escribió una novela, una historia extraordinaria que, más allá de la fantasía que hay en las adaptaciones cinematográficas, como las versiones de Disney, por ejemplo, la novela es mucho más realista y nos cuenta un poco más crudo el aspecto de quién era el señor Scrooge y todo lo que representa. Solamente les puedo decir que es una novela con una metáfora gigantesca relacionada a lo que realmente representa el espíritu navideño y en general el personaje del señor Scrooge. Es una novela extraordinaria y que a mí me daría muchísimo gusto si le dieran una oportunidad. Así que si ya la leyeron o les interesa leerla, háganmelo saber en los comentarios. 2 años después de que se haya publicado el cuento de Navidad de Charles Dickens, salió un cuento muy pequeño pero bastante desgarrador escrito por Hans Christian Andersen llamado La pequeña cerillera. En el año 1845 conocíamos la historia de esta niña que sale al crudo invierno a vender cerillas. La verdad es que es una historia muy desgarradora que se ambienta en esta época navideña, y aunque es un cuento muy triste y el final es muy desgarrador, y para quienes hemos leído el cuentecito de este tamaño es muy triste. De hecho yo lo tengo pero no lo encontré, entonces por eso les puse la portada. Pero cuando yo lo leí se me hizo una historia muy triste, pero al mismo tiempo nos deja claro el otro lado de la Navidad, de cómo la Navidad no solo es felicidad, también está el lado oscuro, en donde hay muchísimos niños en el mundo que no tienen un regalo navideño, que no tienen a una familia, y entonces pues no quiero como amargar aquí el asunto del video, pero es un cuento bastante reflexivo para que nosotros reflexionemos respecto a las decisiones que tomamos y qué tan buenas personas somos en Navidad, y si realmente cuando exigimos un regalo lo merecemos. Así que es un cuento que yo les recomiendo que lean, aunque podría pensarse que es para niños, yo creo que es mucho más reflexivo y creo que se puede leer a cualquier edad. Entrando en el siglo XX, apareció un relato corto llamado Un recuerdo de Navidad, escrito por Truman Capote. Truman Capote es uno de mis escritores favoritos, ya les he hablado de él, y él es famoso por haber escrito A Sangre Fría, una de sus novelas más interesantes, que reflejó su gran labor periodística en el caso de un asesino en serie. Es una historia muy desgarradora, la de La Sangre Fría, muy dura y muy complicada de leer, pero bastante interesante. ¿Y quién podría pensar que ese mismo individuo que escribió A Sangre Fría hubiera podido escribir una historia sobre Navidad? Pues Truman Capote escribió una especie de un relato autobiográfico, como con una experiencia personal
llamada Un recuerdo de Navidad. Este es un relato muy breve y la verdad es que a mí me gustó bastante. Nos cuenta la historia de un niño que vive en el campo y que tiene un suceso especial en Navidad. Es una historia corta, pero que nos va contando un poco las experiencias de este niño y un poco sobre este espíritu navideño y cuántas cosas pueden inspirar esta época del año. Así que yo se los recomiendo bastante, espero que le puedan dar una oportunidad. Y pues vamos a la siguiente recomendación. Acaban de ver la portada de la siguiente recomendación, que estoy segura que no sabían que existía, y si sí sabían que existía, pues igual me lo hacen saber en los comentarios. Estas son las cartas de Papá Noel escritas por J.R.R. Tolkien. Él es mejor conocido por haber escrito la trilogía del Señor de los Anillos, así como otras historias, otros relatos cortos y otras novelas como El Hobbit y El Silmarillion, creo que sí se pronuncia así. Bueno, Tolkien es un escritor muy famoso en el mundo gracias a esta maravillosa historia que creó del Señor de los Anillos, el mundo del Señor de los Anillos. Yo no he leído El Señor de los Anillos, intenté leer el primer libro y la verdad es que no pude con la historia, o sea, me di por vencida. A lo mejor algún día la retomaré, pero cuando la agarré no era mi momento. Pero él tiene una historia muy peculiar, que es que cuando sus hijos eran pequeños, él se ponía en el papel de ser Papá Noel o Santa Claus y les escribía a sus hijos cartas sobre las aventuras de él como Santa Claus. Son cartas muy interesantes porque, bueno, él era escritor, entonces cuenta en relatos como aventuras, como una historia más, a Santa contándoles a estos niños cuáles eran sus aventuras en el Polo Norte, qué es lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Estos relatos o cartas él las escribió entre el año 1920 y 1943, entonces se recopilaron todas esas cartas y en el año 1976 pues salieron como libro. La verdad es que yo no tengo el libro en físico, yo lo leí en PDF y lo tengo, así que si a ustedes les interesaría leerlo, pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y yo podría mandarles el PDF, porque la verdad vale muchísimo la pena. Y aunque quizás como escritor del Señor de los Anillos no me convenció tanto, estas cartas la verdad es que son muy emotivas y de verdad sí te inyecta como esta emoción de que pues tú como niño, si hubieras recibido una carta de Santa Claus, probablemente hubiera sido muy emocionante, ¿no? Acaban de ver la portada del otro libro que les voy a recomendar. Este salió en el año 1985, es un poco más moderno y probablemente lo conozcan mejor por la película más que por la novela. La novela se titula El Expreso Polar, creo que así se llama la película, que fue escrito por Chris Van Allsburg. Este libro es famoso porque fue ilustrado por el mismo escritor y es una historia muy emotiva. La verdad es que cuando yo vi la película, a mí la película no me generó nada, o sea, no me gustó mucho la historia cuando la vi de niña. Cuando la vi de adolescente, la verdad es que la historia cobró un poco de más sentido para mí y se me hizo una historia muy, muy emocionante, porque además como la metáfora de que cuando somos niños creemos en algo y cuando crecemos esa ilusión se rompe, creo que es un mensaje muy bonito de cómo mientras no olvides que alguna vez fuiste niño, la ilusión, la magia siempre va a existir, aunque propiamente ya no creamos en las mismas cosas. Es una historia muy bonita que yo cuando leí hace muchísimos años el libro del Expreso Polar, el libro es muy diferente a la película, pero me generó la misma sensación. El libro tiene muchos más valores, muchos más mensajes, así que yo creo que vale la pena conseguirlo. No sé si se venda aquí en México, pero pues sí estaría muy padre que si ustedes lo tienen o lo pueden conseguir, me digan dónde conseguirlo. Yo hace muchos años que lo he tratado de buscar, yo la primera vez que lo leí fue porque me lo prestaron, pero vale muchísimo la pena y recuerdo que fue extraordinario, así que espero que lo puedan encontrar y a mí me gustó mucho, mucho. Esta es una recomendación que les hago como una invitación porque la verdad es que yo no he leído el libro. Como saben, Paul Auster se está convirtiendo en uno de mis escritores favoritos. Llevo leídas 2 novelas de él y actualmente estoy leyendo una tercera y estoy muy muy fascinada con este escritor y me acabo de enterar que tiene una historia llamada Cuento de Navidad. Es una historia que a él la editorial le propuso que por qué no escribía algo relacionado con Navidad. Él no sabía qué hacer, así que se dedicó a hacer una novela muy reflexiva respecto a qué era el significado de la Navidad, qué representaba para él la Navidad, y entonces pues escribió un cuento de Navidad. La verdad es que yo no he leído esa novela y me gustaría muchísimo conseguirla, pero si ustedes pudieran conseguirla me encantaría que la leyeran porque creo que Paul Auster es un escritor que vale la pena leerse y si escribió algo relacionado con la Navidad y con pues la reflexión sobre lo que representa la Navidad, creo que vale la pena leerla, así que si lo consiguen avísenme dónde lo consiguieron porque yo quiero leerlo. Pero creo que sería una buena... Y por último, les traigo la última recomendación. Este libro probablemente
es el más famoso de la época navideña y lo dejé al final porque es el que más me gusta. Es una historia que a mí me ha gustado toda la vida porque creo que es muy muy bonita y que se ha pues catalogado mal como libro infantil. De hecho, justo acabo de conseguir el libro y me costó mucho trabajo porque solo lo encontraba ilustrado y en versiones infantiles, incluso decía adaptado para niños porque en realidad es una novela. Pero cuando yo lo leí como novela me gustó muchísimo, la he visto la obra miles de veces, entonces no quería conseguir la versión para niños, quería conseguir la novela y por fin la conseguí. Así que por eso la dejé para el final porque es la más especial de estas recomendaciones. Esta novela salió en el año 1816 y fue escrita por un alemán llamado Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Si no lo conocen o si ya lo conocen, él es muy famoso por habernos regalado la historia por excelencia de la Navidad, que es El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Yo sé, seguro al ver el título ya saben de qué historia se trata y probablemente me van a decir, es que esa sí es una historia para niños. Porque incluso aquí en la biografía dice que el escritor le dedicó este libro a los hijos de un amigo de él, que son incluso los protagonistas de esta historia. Pero no es una historia para niños, es mucho más reflexiva, es mucho más crítica un poco incluso. Así que también dicen que Alicia en el País de las Maravillas es un libro infantil, pero en realidad no lo era, aunque fue dedicado para una niña. Pero ya algún día hablaré respecto a eso, pero en este momento no es el momento. Esta nos cuenta la historia de dos hermanos que son Mary y Fritz Stahlbaum, no sé cómo se pronuncian. Ellos son dos niños que pues obviamente están muy emocionados con la época navideña y el día que aparece su padrino o tío, el señor Drosselmeyer, ellos se emocionan mucho de recibirlo porque él siempre les da regalos muy muy interesantes. A Mary ese año le regala un cascanueces y ella queda fascinada con su regalo porque aunque su hermano piensa que es un juguete cualquiera, ella lo ve como algo muy especial. Y la historia es muy emocionante porque ella va a ver a este cascanueces como más que un objeto, como un amigo, como un juguete muy muy especial. Y entonces es así como se va a pues despertar la magia que tiene el cascanueces y ella, como no puede dormir en la noche de Navidad porque quiere bajar a volver a ver a su cascanueces, de pronto va a descubrir que en la sala de su casa ya es de tamaño gigantesco, ella de alguna manera se volvió pequeñita y el cascanueces cobra vida y de pronto aparece un ejército de ratones que la quieren secuestrar y es todo un caos. La verdad es que es una historia bastante emocionante, a mí me gusta muchísimo. He visto todas las adaptaciones posibles de El Cascanueces, he visto el ballet, creo que es una historia que se ha duplicado, multiplicado, o sea que a través de los años ha sobrevivido bastante y pues es maravillosa, maravillosa. O sea, no puedo creer que esa historia se haya escrito hace 200 años y siga tan vigente, la verdad es que es impresionante. A mí me encanta y estoy muy contenta de haber podido conseguir justo este año esta novela, la voy a releer y quizás pueda hacer una reseña, pero creo que vale la pena que le den una oportunidad a la novela, no a la versión para niños, porque van a encontrar todas las versiones ilustradas posibles. La novela es un poco más difícil de conseguir, pero si perseveran la van a encontrar y créanme que vale mucho, mucho la pena, a diferencia de las versiones ilustradas que sí están adaptadas efectivamente para niños. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado muchísimo mis recomendaciones. La verdad es que todos estos libros que leí, excepto el cuento de Navidad escrito por Paul Auster, son libros que yo ya leí y que de verdad creo que transmiten un poco sobre este espíritu navideño, que más allá de la magia, más allá de la fantasía y lo irreal de la época, despierta como lo reflexivo a una época del año en la que estamos dando por finalizado un año. O sea, piensen en eso, diciembre es el último mes del año y tiene como este elemento emocionante de que empieza una nueva aventura, que es un año nuevo, pero al mismo tiempo estamos dejando atrás la nostalgia de los recuerdos de todo lo vivido durante un año. Entonces creo que es una época muy emocionante, a mí por eso me encanta diciembre, pero pues todas estas novelas que les estoy recomendando transmiten bastante todo lo relacionado con esa emoción del espíritu navideño. Pero bueno, si les gustó este video ya saben que como cada semana yo en el botoncito de información les dejo una encuesta para que ustedes voten por la reseña de la siguiente semana.
En la caja de la descripción les dejo todas mis redes sociales y espero sus comentarios en la caja de los comentarios para que podamos generar un diálogo. Yo soy Joy Sanz y les mando un beso enorme y los veo la próxima semana con un nuevo video.